Nuestro estudio de hoy lo podemos resumir en la siguiente frase. Como cristiano, puedes disfrutar de muchas cosas que no son pecado, pero no debes disfrutarlas si eso lleva a pecar a otro cristiano. Como cristiano, puedes disfrutar de muchas cosas que no son pecado, pero no debes disfrutarlas si eso lleva a pecar a otro cristiano. Esta es una verdad muy importante. Como cristiano tienes la libertad de disfrutar de muchas cosas que la Escritura presenta como cuestiones de gusto, cuestiones de preferencia que no son asuntos morales. La palabra de Dios llama esto libertad en Cristo. La pregunta es, ¿cómo debes ejercer tu libertad en Cristo? ¿Cómo te manda la palabra de Dios a disfrutar de tu libertad en Cristo? Primera de Corintios 8:1 hasta el 11:1 nos explican. Llegamos a una nueva sección en esta hermosa carta. Primera de Corintios 8:1 al 11:1, estos 3 capítulos nos presentan 4 principios que te enseñan cómo ejercer tu libertad en Cristo. 4 principios que te enseñan cómo ejercer tu libertad en Cristo. Nos va a tardar varias semanas y el Señor quiere cubrir esto, pero para que ustedes tengan el panorama general de lo que, si el Señor permite, estaremos cubriendo, los 4 principios que te enseñan a cómo ejercer tu libertad en Cristo son estos. En primer lugar, el límite de la libertad. Esto lo vemos en el capítulo 8. En segundo lugar, el retrato de la libertad, en el capítulo 9. En tercer lugar, el peligro de la libertad, en el capítulo 10:1 hasta el 10:22. Y finalmente, en cuarto lugar, el objetivo de la libertad. Esto lo vemos en el capítulo 10:23 hasta el 11:1. Entonces, 4 principios que te enseñan cómo ejercer tu libertad en Cristo. En primer lugar, el límite. En segundo lugar, el retrato. En tercer lugar, el peligro. Y en cuarto lugar, el objetivo. Hoy, si el Señor permite, veremos el primero aquí en el capítulo 8. El límite de la libertad. Observen 1 Corintios 8 y vamos a leer el texto para comenzar. 1 Corintios 8, dice así el Espíritu de Dios. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Versículo 4. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8:7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Aquí en 1 Corintios 8 encontramos 2 verdades que te enseñan el límite de tu libertad en Cristo. 2 verdades que te enseñan el límite de tu libertad en Cristo.
En primer lugar, vemos la base del límite en los versículos 1 al 6. La base del límite. Y en segundo lugar, vemos la definición del límite en los versículos 7 al 13. La definición del límite. Observen la primera, la base del límite, versículos 1 al 6. Dice aquí el texto, 1 Corintios 8, 1. En cuanto, esta frase indica que Pablo aquí respondió a otra pregunta de los corintios, como lo vimos en 1 Corintios 7, 1. Recordarán que en 1 Corintios 7, 1 Pablo respondió a temas relacionados con las relaciones sexuales. Aquí, en el capítulo 8, respondió a otra pregunta de los corintios. Y observen con qué tenía que ver la pregunta. 1 Corintios 8, 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Esta frase traduce la palabra griega eidolothuton. Eidolothuton significa comida o carne sacrificada a ídolos. Esto significa que ellos le habían preguntado acerca de la comida sacrificada a los ídolos. ¿Qué quiere decir esto de comida sacrificada a los ídolos? En esa época los adoradores de ídolos ofrecían carne y otros alimentos a sus ídolos y después los vendían y los comían. Entonces los corintios le preguntaron acerca de este asunto de comer el alimento ofrecido a los ídolos. Y aquí Pablo comenzó a responder, versículo 1. Sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Por qué dijo esto Pablo aquí? Por los versículos que vienen después. Esta frase parece indicar que algunos corintios comían de alimento sacrificado a ídolos y se justificaban diciendo que tenían conocimiento. Inclusive pudieron haber dicho que un ídolo no es nada y que solo hay un Dios, como lo dice el versículo 4. Y Pablo continuó, versículo 1, al final, observen. El conocimiento envanece, o a partir del griego ensoberbece. La palabra griega traducida aquí envanece en 1 Corintios 8:1, como lo dice un diccionario griego, se refiere a causar tener un concepto exagerado de uno mismo. Pablo, podemos decirlo, lo dijo de esta manera, 1 Corintios 8:1, vean la frase al final, el conocimiento causa tener un concepto exagerado de uno mismo, pero al final del 1 observen, el amor edifica. ¿Qué significa eso de edificar? Como lo dice un diccionario griego, fortalece. El amor fortalece o el amor ayuda a mejorar la capacidad de vivir de manera responsable y eficaz. Ahora, por lo que vemos en el resto del capítulo 8, esto significa que habían hermanos en Corinto que entendían que comer alimento ofrecido a los ídolos no era pecado, pero tenían una actitud soberbia, porque usaban esta libertad de manera egoísta, no amorosa. Ellos no pensaban en los que no tenían su conocimiento y motivaban a pecar a otros hermanos que no tenían su conocimiento. Como lo dijo un comentarista, el amor es el cemento entre los ladrillos del edificio cristiano, y ese edificio es la iglesia. Ahora, verán ahí al final del versículo 1 la frase de nuevo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Algunos toman esta frase para decir que no debemos estudiar la Biblia mucho porque nos puede ensoberbecer. Pero esto significa entonces que debemos mantenernos ignorantes de las Escrituras para no ensoberbecernos. Por supuesto que no. El contraste aquí nos explica a qué tipo de conocimiento se refiere. Obsérvenlo de nuevo al final del 1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. En otras palabras, este conocimiento que condena aquí Pablo es un conocimiento que va acompañado de una actitud egoísta, desconsiderada, que no piensa en otros. Y el contexto, esto es los versículos que siguen, indica que este conocimiento egoísta no ayudaba a otros hermanos a obedecer a Dios, no los edificaba, sino que los motivaba a pecar. Claro que necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. De lo contrario, no podemos conocer al Señor para obedecerlo más. No podríamos cumplir entonces con 2 de Pedro 3:18, en donde el Señor nos mandó a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si no conoces las Escrituras, vas a caer en todo tipo de ideas y prácticas equivocadas.
Eso fue lo que condenó el Señor, recuerdan, en Mateo 22, al refutar el error de los saduceos, cuando dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Además, si no conoces las Escrituras, te vas a debilitar espiritualmente y te vas a desanimar con mayor facilidad cuando enfrentes momentos difíciles. Por eso Romanos 15:4 nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero hay que aclarar lo que dice Pablo aquí. Si tú estás conociendo las Escrituras como varios de los corintios lo hacían, si tú estás conociendo las Escrituras sin una actitud humilde, te vas a volver más arrogante. Obviamente el conocimiento de las Escrituras no es el problema, sino tu corazón de pecado. Ese es el problema. Somos tan dados a esto. Y esto, hermanos, nos recuerda lo pecaminosos que somos. Me acuerdo que hace años una querida hermana hablaba con Robin, mi esposa, y conmigo, y nos contaba, nos estaba pidiendo ayuda porque nos decía con mucha tristeza que su marido acababa de entrar a estudiar el seminario bíblico Palabra de Gracia, pero el marido la trataba de manera egoísta, tomaba sus clases de Biblia y era un egoísta con ella, se encerraba a estudiar y no le hacía caso a su esposa, no le preguntaba cómo estaba, no mostraba preocupación por su esposa. Qué terrible. ¿Cómo es posible? Piensen en esto. ¿Cómo es posible que el conocimiento de las Escrituras nos lleve a la arrogancia y no a la humildad? Por nuestro pecado. Y en el caso de los corintios, aquí en 1 Corintios 8:1, su conocimiento fue acompañado de soberbia, no de amor. Y por esta razón contribuían a que otros hermanos débiles pecaran. Esto fue algo inaceptable. Ellos deberían haber aplicado su conocimiento de manera amorosa para ayudar a los hermanos débiles a obedecer, no para contribuir a que desobedecieran. Entonces, en términos bíblicos, como lo dijo Garland, un comentarista, escuchen esto, sabias palabras que resumen lo que enseña la palabra de Dios acerca de esto. El único conocimiento que cuenta es el que está centrado en Cristo y que resulta en una conducta amorosa centrada en otros. Escúchalo de nuevo. El único conocimiento que cuenta, esto es conocimiento bíblico, el único conocimiento que cuenta es el que está centrado en Cristo y que resulta en una conducta amorosa centrada en otros. Este es un gran termómetro para saber si realmente estás creciendo correctamente en tu conocimiento de la palabra de Dios, con una actitud correcta. Si estás creciendo de manera correcta en tu conocimiento de la palabra de Dios, de Cristo, entonces tu conocimiento va a estar más y más centrado en Cristo, tu mente va a estar más y más ocupada en Cristo y vas a ser más y más una persona que quiere servir a otros. Recuerda esto. Conforme aprendemos más y más de la palabra de Dios, debemos mantener nuestra mente centrada en Cristo, en otros, para hacer lo que podamos por ayudarlos a ser más obedientes. Esto, mucha atención, esto es conocimiento amoroso, no conocimiento vanidoso. Debemos cultivar el conocimiento amoroso y debemos evitar el conocimiento vanidoso. Y en el resto del capítulo 8, el Espíritu Santo nos enseña cómo debemos mostrar este tipo de conocimiento en el área de la libertad cristiana. Y observen aquí, 1 Corintios 8:2. Observen cómo reprendió Pablo a estos hermanos arrogantes en Corinto. Y si alguno se imagina que sabe algo, en el griego la idea es esta. Y si alguno se imagina que ha llegado a conocer, si alguno se imagina que ha alcanzado el conocimiento, al final del 2, aún no sabe nada como debe saberlo. En el griego se puede expresar, todavía no ha llegado a conocer como debe saberlo. Si tú piensas que entiendes muy bien la Biblia porque tienes 40 años de estudiarla y has ido por 40 años estudios, ya estás predicado y conoces
pasajes de memoria, si tú piensas que ya has llegado a un nivel de conocimiento único, lee este versículo. Si tú piensas que has llegado a alcanzar un conocimiento único, versículo 2, todavía no has llegado a conocer como debes saberlo. Lo que Dios ha revelado de sí en su palabra no es más que una parte infinitésima de lo infinitésimo, de lo majestuoso que es Él. Por eso Job nos dice, hablando de la revelación general y se puede aplicar a la revelación especial, he aquí estos solo son los bordes de sus caminos. Es así como si Dios en su palabra nos revela de Él, es como si ven solo el borde aquí de la manga y Dios es todo esto. No lo conocemos como debiéramos conocerlo, incluso lo poquito que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra en comparación a su majestad gloriosa y su persona perfecta e infinita. Hermanos, aún lo que tenemos aquí no lo llegamos a entender y a conocer como debiéramos. Por eso dice Isaías 40, su entendimiento no hay quien lo alcance. En otras palabras, no hay ser humano que pueda entender de manera perfecta a Dios. ¿Por qué? Porque somos seres caídos, limitados, afectados por el pecado. Entonces, versículo 2, Pablo dice, si alguno se imagina que ha llegado, ha alcanzado el conocimiento, se siente ya muy conocedor, muy maduro, todavía no ha llegado a conocer como debe saberlo. Y ellos lo mostraban en su arrogancia. Si hubieran realmente tenido conocimiento amoroso, no habrían actuado de esta manera arrogante. Versículo 3 continúa. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Esto es conocido por Dios. ¿Qué significa ser conocido por Dios? Significa que Dios escogió y salvó a una persona, como lo vemos en Éxodo 33:12. ¿Por qué les dijo esto? Para explicarles que Dios los escogió y los salvó. Y debido a eso, amaban a Dios como creyentes y debían mostrar su amor al amar a sus hermanos. Y en este caso, iban a mostrar amor a sus hermanos al no disfrutar de manera egoísta de su libertad en Cristo. Esta es la idea central aquí, en 1 Corintios 8. No disfrutar de manera egoísta de tu libertad en Cristo. De nuevo, no porque puedes hacer algo, no quiere decir que debes hacerlo. Sí, siempre y cuando no sea pecado, lo puedes hacer, pero si hacer eso contribuye a que otro hermano peque, no lo debes hacer. Porque si tú tienes la mentalidad como la de los corintios, bueno, yo soy libre, esto no es pecado, lo voy a hacer porque tengo libertad, tengo el derecho de hacerlo y no me importan los demás. Esa frase, no me importan, esa mentalidad que muestra soberbia, egoísmo. Y a partir del versículo 4, observen, les explicó cómo debían mostrar ese amor hacia los hermanos en este asunto de la comida sacrificada a los ídolos. 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas, de nuevo vianda se refiere al alimento carne, continúa el texto, versículo 4, que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ahí tienen una afirmación potente, hermanos. Esto significa en el versículo 4 que los ídolos no son reales, son simples ideas humanas, no existen. Los ídolos solo existen en la mente de algunas personas. Solo hay un Dios real, solo hay un Dios que existe. Esto es lo que afirman las Escrituras. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, en Deuteronomio 6, el Shema. Así se llama esa parte porque oye viene de la palabra Shema, que quiere decir oír para obedecer. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En otras palabras, no hay muchos dioses y por lo tanto no hay muchos caminos a esos dioses. No hay un Dios con diferentes nombres, sino únicamente un Dios verdadero, así lo enseña la palabra de Dios. Alá es un invento del ser humano entre los musulmanes, el Dios de los católicos romanos, el Dios de los mormones. Cualquier idea de Dios que no sea Dios tal como se ha revelado en las Escrituras, cualquier idea de Dios que no sea el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, quien ha escogido a Israel como su pueblo escogido y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Cualquiera es un invento de la mente humana. Obviamente están ahí incluidos los demonios, como lo veremos más adelante. 1 Timoteo 4 lo dice y lo vemos más adelante aquí en 1 Corintios. Pero hermanos, esto es lo que dice la Biblia. Dices, qué arrogante. Yo no lo inventé. Únicamente, como ustedes saben, estamos diciendo lo que dice la Biblia. Obviamente esta verdad choca con la manera de pensar ecuménica y falsa del mundo. Esa manera de pensar que afirma que cada quien tiene su Dios y llega al cielo a su manera, o Dios es uno y todas las religiones llevan al Dios verdadero. La Biblia es clara en afirmar que únicamente hay un Dios. O vienes a Dios a través de Cristo o no llegas a Dios. Y el Señor una y otra vez lo afirma. Por ejemplo, ahí en Juan 3, recuerdan estas palabras tan conocidas. Juan 3:36, no nos da muchas opciones, solo hay una. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué bendición es esta realidad, qué consuelo. Es entender que solo hay un Dios que es real, que existe, y que ese Dios se ha revelado aquí en su palabra para que lo conozcamos mediante la fe, en base a la vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, en base a los méritos de Cristo, no por nada que nosotros hagamos, no por bautizarnos, no por estudiar la Biblia, no por asistir a la iglesia, no por vivir una vida moral, sino únicamente por lo que Cristo ha hecho, y es a través de la fe que puedes conocer a Dios a través de Cristo. No hay otra manera. La Biblia entonces presenta de manera exclusiva esta verdad que vemos en 1 Corintios 8:4 al final. No hay más que un Dios. Solo hay un Dios real. Los ídolos no son reales, solo son representaciones de dioses que no existen. Y Pablo explicó esto con más detalle en los versículos 5 y 6, obsérvenlo. 1 Corintios 8:5. Continúa Pablo. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, por lo que vemos en el versículo 7, por ejemplo, habían algunos corintios que todavía pensaban que los dioses eran reales, y hubieron muchos dioses en Corinto. Esto lo sabemos por los escritos de Pausanias. Pausanias fue un viajero y geógrafo griego, quien vivió varias décadas después de que Pablo escribió 1 Corintios. En su obra titulada Descripción de Grecia, Pausanias incluyó una lista de los dioses que se adoraban en Corinto. Escuchen algunos de los nombres de los dioses que adoraban en Corinto. Algunos de ellos seguro los han oído o incluso los han estudiado. Tenían, por ejemplo, a Afrodita, la diosa del amor, del sexo y la belleza. Tenían a Poseidón, el dios del mar, de los caballos, de los terremotos. Tenían a Artemis, la diosa de la casa. Tenían, de la casa con Z, no de la casa del hogar, ustedes saben. Apolo, el dios de los oráculos. Dionisio, parecido al dios romano del vino, Baco. Hermes, quien era el dios mensajero. Y Zeus, el dios principal. Y de esta manera de pensar idólatra, falsa, salieron varios de los hermanos corintios. Y aunque habían hermanos débiles en Corinto que todavía pensaban que esos dioses eran reales, Pablo aclaró, versículo 6, 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, esto es en contraste a los idólatras del versículo 5. Versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Ahora, ¿acaso con esta frase en el versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, acaso esto significa que para otros puede haber otros dioses y nos respetamos unos a otros? No, esto lo sabemos porque en el versículo 4, obsérvenlo de nuevo al final, acaba de decir que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. De nuevo, esto es un eco de Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en el versículo 6 definió con más exactitud, vean, quién es el único Dios que existe. Versículo 6 continúa, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Esto significa que Él es el Creador. Versículo 6 continúa, y nosotros somos para Él. Esto significa que nos creó para su gloria. Este es el propósito de tu existencia. No acumular dinero, casarte, tener un patrimonio grande, tener muchos nietos y bisnietos. No,
El propósito primordial para el cual Dios te creó es para Él, para su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Para que vengas a Él en fe arrepentida a Cristo Jesús y vivas demostrando esa fe en obediencia a Él. Eso es lo más importante en tu vida. Y si no vives de esta manera, si no vives para la gloria de Dios, vas a vivir, como dice Romanos 3, en quebranto y desventura. Miserable, insatisfecho, engañándote pensando que estás insatisfecho porque necesitas un mejor puesto, necesitas una mejor esposa, necesitas más hijos, necesitas una casa más grande. No. Y si Dios te concede esas metas terrenales, todavía vas a seguir insatisfecho. ¿Por qué? Porque ese no es el propósito para el que Dios te creó. Y si Dios te concede, como a Salomón en Eclesiastés capítulos 1 y 2, aprobar todo lo que el mundo ofrece, vas a acabar como él diciendo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, esto no sirve de nada. Mejor es no haber nacido, mejor es en ciertos casos haber vivido con la ilusión de que pensé que eso me iba a traer felicidad y no lo alcancé y me quedé con la idea, que haber llegado a eso y tenerlo y decir, no, esto tampoco me trajo satisfacción. Únicamente versículo 6, cuando vives para Él. Lo vamos a ver si Dios quiere a más detalle, con más detalle en 1 Corintios 10, 31. Pero continúa aquí, versículo 6, la siguiente frase. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Esto es muy importante. Esto significa que el Señor Jesucristo es el medio que Dios usó para crear todas las cosas. El agente creador, como lo vemos en Juan 1, 1 al 3. Aquel verbo, ¿recuerdan? El verbo, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y aquí, hermanos, tenemos una afirmación potente, clara, de que el Padre y el Señor Jesucristo son iguales en esencia, misma naturaleza. ¿Por qué? Porque vean, los dos están involucrados en la creación, lo dice el 8:6, veanlo de nuevo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, el Creador, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, mismo nivel, ahí misma función. Ambos, dice el texto, son la fuente de todas las cosas. Observen cómo concluye el versículo 6. Y nosotros por medio de Él. Esta frase significa que por medio de Él fuimos salvos, al igual que los cristianos corintios. De nuevo, hermanos, vean que la palabra de Dios presenta una perspectiva exclusivista del Dios verdadero, de la salvación. Hay un solo Dios, por eso el Señor dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí en 1 Corintios 8 vemos dos verdades que te enseñan el límite de tu libertad en Cristo. En primer lugar, ya vimos los versículos 1 al 6, la base del límite. Veamos ahora en segundo lugar, para concluir, la definición del límite, versículos 7 al 13. La definición del límite. 1 Corintios 8, 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, esa frase habituados hasta aquí a los ídolos, la idea es esta a partir del griego, acostumbrados a los ídolos en el pasado, esto es en su vida antes de ser salvo, continúa el 7 al final, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. 1 Corintios 8, 7 dice que habían algunos en la iglesia corintia que antes de ser salvos acostumbraban comer alimentos sacrificados a los ídolos. Pero aunque ya eran salvos, vean aquí, por la costumbre de comer alimentos sacrificados a los ídolos, se sentían culpables cuando comían alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Por qué? Porque su mente todavía estaba acostumbrada a pensar que realmente existían otros dioses. Y todavía no se habían acostumbrado a pensar que esos ídolos no eran nada y que solo existía un Dios. Y observen con qué claridad ahora Pablo explicó este asunto de comer alimento sacrificado a los ídolos, versículo 8. Si bien la vianda, otra vez, si bien el alimento carne, a eso se refiere la palabra vianda, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. En otras palabras, no era pecado comer esa carne o alimento ofrecido a los ídolos. ¿Por qué? Porque versículo 4, un ídolo no es nada.
No existe. Entonces, comer o no alimento ofrecido a los ídolos no era cuestión de pecado. Era cuestión no moral, de preferencia, de gusto, de libertad. Pero Pablo les advirtió algo, versículo 9. Pero mirad, imperativo en el griego, un mandato. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Débiles aquí, muy importante explicar esto, como lo explica un diccionario griego. Escuchen, esto se refiere a debilidad de fe. Debilidad de fe, la cual por falta de conocimiento considera lo externo como algo de mucha importancia. Cuando somos espiritualmente débiles, todavía no conocemos, entendemos bien la palabra de Dios, le damos mucha importancia a lo externo, áreas que la palabra de Dios no le da importancia. Entonces aquí Pablo dijo en 1 Corintios 8:9, cuidado con usar tu libertad de tal manera que lleve a pecar a un hermano débil, un hermano que no tiene el entendimiento, el conocimiento que tú tienes. Y ahora va a explicar cómo esta libertad podía llevar a pecar a un hermano débil. Versículo 10. 1 Corintios 8:10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, que conocimiento aquí en el contexto es a ti el que sabe que los ídolos no son nada, versículo 4. Si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa, esto es reclinado con el propósito de comer, continúa el texto en el 10, en un lugar de ídolos, esa frase lugar de ídolos se refiere a un templo de un ídolo, la conciencia de aquel que es débil, esto es, del que está acostumbrado a no pensar, más bien del que está acostumbrado a pensar que los ídolos realmente son dioses, del versículo 7, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Respuesta, sí. Y continúa explicando, versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. En otras palabras, como tú sabes que un ídolo no es nada, tú comiste ese alimento ofrecido a los ídolos. Pero el hermano débil te vio y siguió tu ejemplo y comió del alimento ofrecido a los ídolos. El problema es que él sí pensó que ese ídolo es un Dios, porque estaba acostumbrado a eso. Y versículo 11 dice, se perderá. ¿Qué significa eso? ¿Que perdió la salvación? No, sino que lo llevaste a pecar. ¿Cómo sabemos esto? Por los versículos 12 y 13, véanlos. 1 Corintios 8:12, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos, contra Cristo pecáis. Versículo 13, para no poner tropiezo a mi hermano, hablando de pecar. Él pecó, escuchen, porque violó su conciencia. Él pecó porque hizo algo que pensaba que era pecado. Es como dice Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y ahí en el contexto de Romanos 14 eso significa que, mucha atención, cuando en asuntos de gusto, de preferencia, dudas si es correcto hacer algo, pecas porque no estás confiando en Dios. Y Dios nos ha llamado a vivir una vida de confianza en Él. Aun cuando algo no sea pecado, si para ti lo es porque estás dudando, no lo hagas porque pecas y estás pecando porque no estás confiando en Dios. Necesitas madurar en tu entendimiento de la palabra de Dios. Pero observen al final del versículo 11. Dice aquí, 1 Corintios 8:11, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Aquí vemos dos verdades, por lo menos, muy importantes. Escuchen. Uno, Cristo murió por los creyentes, no por todo el mundo. La muerte de Cristo es suficiente para todos, pero eficaz solo para los escogidos. Esto lo estudiamos a fondo en Romanos 8, Romanos 5, ahí lo pueden estudiar si Dios quiere. Si ustedes quieren, claro, también si Dios quiere. Y una segunda verdad que aprendemos aquí de 1 Corintios 8, versículo 11, en la frase, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Aquí hay un contraste, vean el contexto, muy importante. Cristo mostró una ausencia de egoísmo para salvar a los creyentes de sus pecados. Pero aquí los creyentes fuertes mostraron egoísmo y contribuyeron a que los débiles pecaran. Cuando tú actúas así, dices, yo puedo hacer esto porque no es pecado y no me importa cómo afecta al otro, estás actuando de manera arrogante. Pero cuando tú dices, sí, puedo hacer esto, no es pecado si hago esto, pero si lo hago, puedo contribuir a que ese hermano
peque pensando que eso es pecado y por dudar, por no confiar en Dios, es pecado, en su caso, entonces te abstienes de participar, de disfrutar de tu libertad en Cristo, entonces estás actuando como Cristo. Versículo 12, observen cómo concluye Pablo, 1 Corintios 8:12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Esto es grave, esto es grave. Cuando haces que un hermano peque, estás pecando contra Cristo. ¿Por qué? Porque el cristiano y Cristo son uno. Porque Cristo se identifica con los creyentes. Esto lo vemos en varios pasajes, como 1 Corintios 1:2, 1 Corintios 1:5, Mateo 25:45, otros. Por ejemplo, cuando Pablo todavía no era cristiano, recuerdan, e iba ahí en el camino a Damasco persiguiendo a cristianos para encarcelarlos. En Hechos 9:4 el Señor se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo? Si no estaba ahí físicamente el Señor, ya había resucitado y ascendido. ¿Por qué le dijo Saulo, Saulo, por qué me persigues? Porque estaba persiguiendo a la iglesia, a los cristianos. Esto es serio, hermanos. La manera en la que tratas a un cristiano es como tratas a Cristo. La manera en la que tratas a un cristiano es como tratas a Cristo. Qué cosa tan aterradora. La manera en la que trato a mi esposa cristiana es como trato a Cristo. La manera en la que tratas a tu esposo cristiano es como tratas a Cristo. No importa cuánto pecado hay en su vida. Si son cristianos, la manera en la que los tratas es como tratas al Señor. Esto nos debe poner a temblar y nos debe llevar a considerar con seriedad cómo tratamos a otros cristianos. No importa cómo se vean, no importa cuán inmaduros sean, no importa cuánto pecado te parece que tienen en su vida. Esto es serio, hermanos. Y otra vez esto nos confronta en el fondo de nuestro egoísmo, de nuestra tendencia egoísta a decir: yo tengo mi libertad en Cristo, que la tienes por la gracia de Dios, yo puedo hacer todo esto que la Biblia dice que puedo hacer. Obviamente estamos hablando de áreas de preferencia no morales. Obvio, si la Biblia dice no mates, obvio, no tienes libertad de matar. Estamos hablando de áreas donde la Biblia dice que puedes hacer lo que quieres. Por ejemplo, qué tipo de música, ropa, cómo atiendes tus cuestiones médicas, formas de entretenimiento, cosas que en sí no son pecado. ¿Se dan cuenta? Pero tienes que tener cuidado, porque a lo mejor el hermano sí estaba acostumbrado a escuchar cierto tipo de música y la asociaba con una vida de pecado, y ahora tú la usas, la oyes porque no es pecado en sí. En sí no es pecado ese tipo de música que oyes quizás. Llega el hermano, lo oye y dice: no puedo oír esto, porque lo asocia con un tipo de vida, un estilo de vida de pecado. Pero tú insistes: pues no es pecado y lo vamos a oír. Y el hermano se siente incómodo, siente que está pecando al oír eso, porque está dudando, ya lo vimos, y no está confiando en Dios y peca. No le ayudaste. ¿Por qué? Por tu egoísmo. En lugar de decir: ¿sabes qué? No voy a oír este tipo de música, o no voy a hacer tal o cual cosa que tengo la libertad de hacer, pero no la voy a hacer porque no quiero contribuir a que peque. Esto es exactamente lo que Pablo dijo, observen en el versículo 13. En vista de lo que Pablo explicó en todo el capítulo 8, observen cómo concluyó. 1 Corintios 8:13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, la idea es, si la comida le es a mi hermano causa de pecado, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo. La idea es para no causar que peque mi hermano. Hermanos, qué actitud ejemplar. Pablo dijo: aunque entiendo que un ídolo no es nada, aunque no es pecado si como esa comida ofrecida a un ídolo, aunque tengo la libertad de comer esa comida, si ejercer esa comida lleva a pecar a mi hermano, jamás voy a hacer uso de mi libertad. ¿Por qué? Porque lo voy a motivar a pecar. Y hacer eso, versículo 12, es pecar contra él y contra Cristo.
Quizás algo parecido a nuestra época, acostumbrabas comerte ahí tu cena en Día de Muertos y pensabas que venían tus familiares muertos a participar de la ofrenda que les ponías, y otro hermano lo mismo, pero ya vienen los dos a los pies de Cristo y uno entiende que no es nada, se puede comer ahí el pan de muerto medio rancio, pero se lo puede comer después de 2 días de estar ahí en la ofrenda, y se lo come sin problema porque sabe que ya entiende la palabra de Dios. Pero el otro llega y dice, ¿cómo es posible? Eso es, no puede, y participa, se ve atraído, participe y peca, se sienta culpable porque, ¿por qué? Porque no lo hizo con una convicción de que esto no es pecado. Romanos 14, y todo lo que no proviene de fe no es pecado. En el área de opinión, de nuevo, como no estaba convencido que esto no era pecado y Dios nos llama a confiar en Él, entonces pecó porque violó su conciencia, se siente culpable aunque no es pecado en sí lo que hizo. Y tú que tienes el conocimiento debes evitar que el hermano viole su conciencia, que el hermano haga algo que para él en esa etapa de su vida cristiana lo hace sentir culpable. Entonces aquí en 1 Corintios capítulo 8 vemos que habían hermanos en Corinto que estaban usando su libertad de manera pecaminosa. Estaban provocando que otros cristianos débiles pecaran y por lo tanto estaban pecando contra ellos, contra los hermanos débiles y Cristo. Así también tú como cristiano puedes disfrutar de nuevo de muchas cosas que no son pecado. Tienes la libertad de disfrutar de muchas cosas y situaciones que las Escrituras dicen que son cuestiones de gusto, son cuestiones de preferencia, cuestiones que no son asuntos morales. Pero si disfrutar de esas cosas lleva a pecar a otro hermano, entonces abstente de disfrutar de tu libertad en Cristo en esa área. Tantas cosas, hermanos, tatuajes, piercings, para algunos tomar vino, para otros ver ciertas películas, para otros ir a ciertos lugares, estar quizás escuchando cierto tipo de música. Hay muchas cosas que en sí no son pecado. Y este es un área en donde debes evaluar, si hago esto, ¿puedo contribuir a que un hermano peque? Lo puedo hacer, no peco al hacerlo. Entonces, la base del límite de tu libertad en Cristo es que tengas conocimiento bíblico combinado con una actitud humilde. La definición del límite de tu libertad en Cristo es que evites disfrutar de tu libertad si motivas a pecar a otro cristiano. Y si el Señor quiere, en unas semanas, porque si Dios quiere vamos a regresar a Isaías el próximo domingo, si el Señor quiere, en nuestro próximo estudio de 1 Corintios, vamos a ver el retrato de tu libertad en Cristo en 1 Corintios capítulo 9, capítulo sumamente útil, que nos enseña de manera clara, como otra manera en la que tenemos que cuidar y ejercer este privilegio que Dios nos ha dado de tener libertad en Cristo. Oremos para terminar. Padre glorioso, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra perfecta, hermosa, como tú eres perfecto y hermoso. Oramos, Señor, porque este texto lo podamos entender por la obra de iluminación de tu Espíritu. Evaluemos nuestra vida a la luz de Él, para que veamos si hay áreas en nuestra vida donde tenemos que refrenar nuestra libertad. Quizás estamos haciendo algo que no es pecado, pero lleva a pecar a otro hermano. Padre, convéncenos de nuestro egoísmo. Perdónanos, Señor, por ejercer nuestra libertad de manera egoísta, si lo hemos hecho y aún no te hemos pedido perdón. Oramos, Padre, que recordemos que si estamos creciendo de manera correcta en el conocimiento de tu palabra, entonces nuestra mente va a estar más concentrada en Cristo, en las cosas de arriba, en lo celestial y en servir a otros, como nos guiaba nuestro pastor Héctor hace un momento en la oración pastoral. Nuestra mente va a estar en lo eterno, no lo terrenal.
Que no nos engañemos pensando que porque conocemos el contenido de la palabra de Dios, pero somos arrogantes y no nos preocupan otros, no pensemos que estamos siendo más espirituales, creciendo en conocimiento, que entendamos que ese tipo de conocimiento vanidoso lo repudias. Lo que quieres tú es conocimiento amoroso. Y oramos, Padre, que esta verdad de recordar que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, nos recuerde el privilegio que en tu gracia nos has dado de que a ti te ha agradado que te conozcamos. A ti te ha agradado revelarte a nosotros a través de tu Hijo mediante tu palabra. Y que seamos diligentes, que nos dé sabiduría y oportunidades para poder proclamar tu verdad, proclamar a aquellos que nos rodean que, aunque piensen que hay muchos dioses y muchas maneras de llegar al cielo, de acuerdo con tu palabra, solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias, Señor, porque tú eres el que así lo estableció, tú eres Dios y tú tienes el derecho, la prerrogativa de determinar cómo llegamos a ti. Te damos la gloria y te agradecemos por esta mañana a través del Señor Jesucristo. Amén.